2013 se celebran 100 años del estreno de la zarzuela El Cóndor Pasa, donde se incluía el tema del mismo nombre, que se ha constituido como una de las canciones más famosas de nuestra historia musical, además de una embajadora de nuestra música en el mundo. Hablaremos acerca de la vida de su compositor, Daniel Alomía Robles, un huanuqueño que, además de ser compositor, fue un gran estudioso de las melodías andinas y de sus instrumentos. Les contaré además el contexto en el que la zarzuela El Cóndor Pasa se escribió allá por el 1913. De hecho, varios investigadores consideraron que para su momento fue una obra contestataria y revolucionaria. Se han hecho muchísimas versiones del Cóndor Pasa, pero probablemente una de las más famosas fue la que el dúo Simon y Garfunkel hizo en el año 1970, cambiándole la letra y difundiéndola por todo el mundo. Norma Martínez, y esto es Sucedió en el Perú. Como melodía, El Cóndor Pasa es la obra musical de mayor difusión que haya creado un peruano. Eso es indudable, así es. Siendo una melodía que todos los peruanos podemos reconocer como nuestra, ¿no? Como andina, es a la vez universal. Cóndor Pasa es una zarzuela. Es una zarzuela con un carácter profundamente contestatario y que testimonia el servilismo, la sumisión de los trabajadores, de los indígenas peruanos de 1900 hasta 1913. El autor de la mundialmente famosa melodía conocida como El Cóndor Pasa fue el compositor Daniel Alomía Robles. Alomía se inspiró en motivos andinos. Es de sobra conocido que esta melodía se ha convertido en todo un símbolo del Perú en el mundo entero. Daniel Alomía Robles nació en la ciudad de Huánuco el 3 de enero de 1871. Sus padres fueron el ecuatoriano Marcial Alomía y la huanuqueña Micaela Robles. Alomía estudió la primaria en la escuela pública de Huayaico, en su natal Huánuco. Parece que no vivió con su padre, sino más bien su madre y un tío los criaron allá en Huánuco y su madre era muy religiosa, entonces lo llevaba a la iglesia y en la iglesia escuchaba cantar, ¿no? Y cantaba él mismo en el coro de la iglesia porque tenía muy buena voz. Desde muy niño, Daniel Alomía Robles se sintió atraído por la música y el canto. A él
le fascinaba especialmente acudir a las iglesias, donde podía escuchar grandes himnos interpretados por los coros de estas, probablemente influenciado por su tío materno, Manuel Robles Malpartida, que era cantante y músico en la iglesia de las Mercedes, en Huánuco. En Huánuco, Daniel Alomía conocería la música andina a través de las fiestas patronales. Estas melodías ancestrales serían materia de sus futuras investigaciones y recopilaciones. Él quedó muy impactado por la música que se daba en esas fiestas, ¿no? Por ejemplo, años después escribe la danza Atahualpa, que la había visto ahí en Rondo, cerca de Huánuco, hacía la edad de 8 años, 7 años, dicen, ¿no? Y que no se le olvidó nunca en su vida, la tenía así profundamente incrustada en su ser. Entonces, una parte de su formación musical es esa, ¿no? En Huánuco, así, donde tiene esa relación directa con la música de los pueblos, así, de Huánuco, ¿no? Cuando tenía 12 o 13 años, la familia del pequeño Alomía decidió enviarlo a estudiar a Lima. Eran tiempos de crisis económica en el país, crisis que se acentuó tras la grave derrota en la guerra con Chile. En el periodo de reconstrucción nacional y con la finalidad de pagar la onerosa deuda externa y salir de la bancarrota, el gobierno de Andrés Avelino Cáceres se vio obligado a firmar el contrato Grace. Por este contrato, firmado en 1889, el Estado peruano brindó a capitalistas británicos grandes privilegios para explotar centros mineros de la serranía peruana. Llega a la casa de su tío, que era el profesor de dibujo del Colegio Guadalupe. En la capital, Daniel Alomía vivió en casa de su tío materno, Antonio Robles. Esta vivienda se ubicaba en la antigua calle Gallinacitos, cerca del Teatro Politeama y la actual Casona de San Marcos. En la Casona de San Marcos se paraban los gallinazos, ¿no? Y era conocida esa calle como la calle de los Gallinacitos. Y estaba cerca del Politeama. Va a conocer es el Teatro Politeama, ¿no? Donde él confiesa que se metía así a mirar, ¿no? Y una época inclusive se enamora de unas actrices que cantaban ahí, y entonces queda impactado por los espectáculos de ópera, de opereta que habían ahí, ¿no? Fue en ese mismo teatro donde el 29 de julio de 1888 Manuel González Prada dirigió un furibundo discurso fustigando a los políticos tradicionales, culpándolos de la derrota en la guerra con Chile. Daniel Alomía Robles sintió de inmediato admiración por el escritor anarquista. Alomía Robles fue uno de los jóvenes que propuso a González Prada para candidatear a la presidencia de la República, cosa que no se dio, él declinó, ¿no? En el canto y la música, el joven Alomía Robles recibió lecciones de Manuel de la Cruz Panizo y el músico italiano Claudio Rebagliati. Manuel de la Cruz era un ex esclavo con extraordinario talento para componer música religiosa y laica. De la Cruz le dio al joven huanuqueño lecciones de solfeo y canto coral. Manuel de la Cruz Panizo, uno de los grandes músicos que había en la época. Posteriormente estudió con Claudio Rebagliati también, el reconstructor o restaurador del himno nacional peruano.
Desde su adolescencia, Daniel Alomía Robles se sintió atraído hacia los instrumentos musicales. De hecho, tenía una colección de instrumentos de origen prehispánico y colonial. También le interesaban mucho las leyendas del Perú antiguo. Sin embargo, a pesar de esta vocación por la música, él decidió estudiar medicina y para ello ingresó en la Escuela de Medicina de San Fernando de la Universidad de San Marcos, en un local que quedaba por aquí, por la Plaza Italia, pero está ya desaparecido. Siguiendo este impulso, se fue a la selva a buscar una cura con plantas silvestres para la UTA, que es una enfermedad cutánea. Allí se encontró con el padre franciscano Gabriel Sala, del monasterio de los Padres Descalzos de San Luis de Shuaro, en Chanchamayo. Este padre, al ver su vocación artística, le sugirió que abandonara la medicina. Organiza una expedición con algunos alumnos de San Marcos para buscar plantas medicinales. Eso es en 1896. ¿No? Y se interna por el valle en Chanchamayo y llega hasta el convento de San Luis de Shuaro, donde lo aloja el padre Gabriel Sala, ¿no? Que era una eminencia y era el santo, así, ¿no? Una persona muy querida y conocida. Entonces este padre se da cuenta de su inclinación musical y no sé por qué le dice, no, bueno, mejor tú te dedicas a la música. Y le regala 2 recopilaciones que había hecho de cantos campas. Daniel Alomía dejó sus estudios de medicina y se metió de lleno en la música. Emprendió la investigación de la música campesina de orígenes prehispánicos. En ese esfuerzo le sirvió de herramienta su conocimiento del quechua. Él hablaba quechua, ¿no? Él en los cancioneros que hacía pone la traducción de las canciones quechuas, pone traducciones así que él mismo hacía, ¿no? Pero él trataba de encontrar así esa música pentatónica, ¿no? Lo que él llamaba la música incaica. Él dividía la música en 3 géneros: la música incaica, la música colonial, que ya tenía, ¿no?, la influencia española, y la música republicana, cuando decía, ¿no?, que la influencia ya era mayor, ¿no? Entonces lo indígena ya quedaba menos visible. En 1897, Daniel Alomía Robles se casó en Jauja con la pianista cubana Sebastiana Godoy. Al año siguiente, fue nombrado subprefecto de esa localidad. Pero en 1900 ya regresa a Lima. Como su esposa sufría de asma, y la tuberculosis, esas cosas, ¿no?, los bronquios, no podían vivir acá en el centro, sino se van a vivir a Barranco. Y en Barranco él se establece, pero hay un paréntesis que hace, porque en 1905 es nombrado alcalde en Huacho, ¿no?, y es uno de los iniciadores del hospital de Huacho. Alomía viajó a Buenos Aires, donde conoció a Carlos Pedrelli. Él lo orientó en las técnicas de composición, estructuración y arreglo de los temas tradicionales o folclóricos. Sus estudios sobre la música andina encontraron sintonía con la Asociación Proindígena, organización de intelectuales fundada en 1909 por Pedro Zulen y Dora Mayer. Esta organización buscaba poner en evidencia el maltrato al que eran sometidos los indios en las minas y haciendas, además de su falta de integración a la vida del país. La Asociación Proindígena fue apoyada por el gobierno de Augusto Beleguía. El 21 de febrero de 1910, Daniel Alomía Robles estuvo en el Salón de Actuaciones de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, en un evento cultural nocturno sobre la música incaica, donde evidentemente hubo música en vivo y conferencias. Él fue presentado por el padre Agustino Alberto Villalba como uno de los descubridores de la escala pentafónica incaica. Al evento
asistió el presidente Augusto B. Leguía, acompañado de todo su gabinete. Ellos fueron recibidos por el decano de la Facultad de Letras de entonces, el doctor Javier Prado Ugarteche. Por esos años, la intelectualidad limeña mostraba mucho entusiasmo por la cultura incaica como un vehículo para fortalecer la identidad nacional. Habían pasado 3 décadas de la derrota en la guerra con Chile y la élite intelectual peruana parecía encontrar en la cultura incaica un motivo para recuperar el orgullo nacional. Hay una urgencia de retroceder al momento fundacional nacional. ¿Dónde están nuestras fortalezas? ¿Dónde está la verdadera savia que puede nutrir la capacidad constructora, renovadora del país? Y uno, la élite, lo poco que queda, la que no está dañada, empieza a mirar con otros ojos esa visión idealizada que se tiene del incario. Daniel Alomía Robles se propuso recopilar la mayor cantidad posible de melodías andinas. Para ello, recorrió parte del país con gran entusiasmo y tesón. Los frutos de su trabajo no se hicieron esperar. A él se le considera el restaurador de la música incaica. ¿Por qué? Porque fue el primero y quizá, como él mismo dice, ¿no?, el primero quizá en toda Sudamérica en formar una colección de aires así recogidos de esa manera, ¿no? Nadie se interesaba, pues, se interesaba en los yarabís, en cosas que, digamos, son más ya con mestizajes, ¿no? Hay una sensibilidad especial en Alomía Robles. Hay una sensibilidad provinciana para escuchar y dejarse seducir por las melodías del Ande. Partió de San Luis de Chuaro a recorrer 20 años todo el Perú, Bolivia y Ecuador, recopilando la música que habían dejado los incas. Se calcula que fueron cerca de 1000 las melodías andinas de distinto ritmo y procedencia que Daniel Alomía Robles recopiló. En este sentido, su labor fue encomiable. Como él hablaba quechua, le resultaba fácil entablar conversación con las comunidades campesinas y así rescatar el arte milenario que éstas atesoraban. Por ejemplo, él se encontró una vez con un anciano comunero indígena llamado José Mateo Sánchez, del pueblo de Marco, en el Valle del Mantaro, y él le hizo conocer el himno al sol, una melodía prehispánica que los indios de esa zona, del Valle del Mantaro, interpretaban con pincuyos y violines. Además, esta misma melodía era cantada por indios de la Sierra de Huánuco y de parte del Cusco. Muchos hablamos de Arguedas, José María Arguedas, ¿no?, que es un gran peruano, pero también tenemos que valorar el trabajo de Alomía Robles, que tiene cientos de partituras, de recopilación, de arreglos y composiciones incluso, y con las limitaciones de la época, ¿no? Recordemos que a principios del siglo XX se comenzó a estudiar la música andina realmente, la música andina, pero ya con principios técnicos europeos, ¿no?, como la armonía o como los instrumentos de cuerdas, ¿no?, que antes de la colonia pues existía solamente la pentatonía y no había instrumentos de cuerda. El himno al sol tiene una melodía recurrente que se escucha en muchos temas recopilados por Daniel, en muchos temas andinos. Los que tienen oportunidad de escucharlo, les recomiendo que lo hagan. Y según Daniel, esto fue recopilado en las alturas de Jauja, más o menos en el año 1870 y tantos, de un indio, un peruano que había luchado en la guerra de liberación
y que tenía más de 100 años. Él lo escribe en su obra folclórica que editó Carlos de Río del Concitec junto con su hijo Armando Robles, el cineasta. Daniel Alomía Robles se unió con el periodista limeño Julio Baudouin y trabajaron juntos en la composición de una zarzuela con temática social. Baudouin estaría a cargo de los textos, mientras que la música sería elaborada por Alomía Robles. El hijo de Alomía Robles en algún momento me comentó de que lo hicieron en Barranco, en la casa de... O sea, un inicio, nudo y desenlace de manera que sea fácil y comprensible para cualquier oyente. No requiere ser alguien con formación erudita o académica o letrado. Y esa es tal vez su principal ventaja. La zarzuela El Cóndor Pasa fue estrenada el 19 de diciembre de 1913 en el Teatro Massi, que quedaba en la antigua Plaza Santana, hoy Plaza Italia, donde estoy en este momento. Este Teatro Massi era frecuentado básicamente por obreros y empleados, a diferencia del teatro principal, al que acudían gentes de las clases media y alta de la sociedad. Era un espacio que se lo habían apropiado sindicatos, los primeros sindicatos de trabajadores y obreros. Es un espacio más proletario que clase mediero. No es por eso en esos términos un espacio de diversión para la élite, sino más bien es un espacio de compromiso, de formación. El Cóndor Pasa se estrena el 19 de diciembre de 1913 en un Perú fragmentado, en un Perú en una Lima y una costa que vivía a espaldas de la realidad de los 4 millones de indígenas quechohablantes analfabetos. Ese es el Cóndor Pasa, y lo que hacen estos criollos, en realidad de sectores de clase media, residentes en Lima, era testimoniar estas contradicciones en la sociedad peruana, ¿no? En 1913 gobernaba el país Guillermo Billinghurst. El popular Pan Grande se caracterizó por tener gran arraigo entre los sectores populares obreros. Un momento muy especial en la historia, que son las elecciones que son frustradas por la movilización popular, el 25 de mayo de 1912, ¿no? Que obligan al Congreso a elegir presidente, ¿no? Ya como no se llevan a cabo las elecciones, el Congreso elige a Billinghurst. Billinghurst se caracterizó por ser un defensor de los derechos laborales y de los derechos indígenas. El Cóndor Pasa es un libreto escrito por Julio Baudouin Paz, en el cual se denuncia la explotación minera y se denuncia el maltrato al indio y los abusos que se cometían en aquel entonces.
que para eso ellos ya habían tenido influencia del socialismo primigenio de Pedro Sul en Dora Meyer. También hubo un acercamiento con Manuel González Prada, y sobre todo esta zarzuela se hace durante el gobierno de Guillermo Billingut, presidente de la República, que tuvo mucho arraigo en los sectores populares en el Perú, en los sectores obreros. Música de Daniel Alomía Robles y letra de Julio Bodán y Paz. Esta obra narraba el conflicto entre los trabajadores y los dueños de una mina perteneciente a la Cerro de Pasco Mining Company, donde los obreros eran explotados y discriminados. Al final, los obreros triunfan y el cóndor surca los cielos, simbolizando la justicia y la libertad. En 1915, José Carlos Mariátegui dijo que este suceso había sido uno de los más significativos del bienio 1913-1914 por su alto contenido nacional. Sin duda, esta zarzuela tenía su matiz revolucionario. Los personajes antagónicos eran Mr. King y Mr. Coop, mineros norteamericanos establecidos en la minera Yapaj, en Cerro de Pasco. Ellos, digamos, que explotaban a los indígenas ahí, cuyos lamentos y cuyas quejas en realidad se musicaliza en esta obra. Mr. King era el padre biológico de Frank, junto con que él tuvo lo tuvo Frank con la india María. Y es este mestizo, Frank, que se queja por qué se llama Frank y no Francisco, el agente liberador, el agente que va a liberar a todos los indígenas que aparecen en la zarzuela, con la venia y el carácter mesiánico del cóndor. En la trama, los mineros norteamericanos mueren a manos de los indígenas y de Frank, quienes, temiendo la represión, pretenden escapar del campamento. Y allí es cuando reciben el apoyo del cóndor, que los acoge bajo sus enormes alas. Esa es básicamente la trama final, digamos, ¿no? El desenlace de la zarzuela, en que señalan todos somos cóndores, ¿no? Y todos somos cóndores porque volamos alto y queremos la libertad, ser tan libres como el cóndor que vive en los Andes, ¿no? Hasta hoy en día, el cóndor simboliza magnificencia, mágico para los indígenas. Cuando ven un cóndor, no pierden el vuelo, no lo pierden el vuelo el cóndor, sigue siendo maravillado para los indígenas hoy en día. Así que el cóndor pasa tiene que ser un punto de quiebre de liberación. Hoy en día el cóndor sigue teniendo el mismo significado que hace muchísimos años, en tiempos de Alomía Robles, ¿no? Lo innovador de la obra de Bodán y Alomía Robles fue fusionar la zarzuela, de origen español, con ritmos andinos como la cachua y el yarabí. Dentro de esa zarzuela se encontraba la melodía que hoy goza de fama y reconocimiento mundial, y que ha sido llamada por extensión El Cóndor Pasa. Alomía Robles ha hecho un trabajo muy interesante al poner ritmos peruanos en una zarzuela, como el yarabí, como el cachua, y ha hecho una simbiosis muy interesante en la obra. El cachua simboliza lo que es la alegría, la festividad, ¿no? Antiguamente las personas lo bailaban pues, en grupos, en grandes masas, y más el yarabí es algo melancólico, ¿no? Algo como lamento. Entonces, Alomía Robles, en los diálogos de Frank, pone un yarabí, que justamente es de melancolía, de tristeza. Y al final de la obra, cuando pasa el cóndor, que es una liberación, ocurre una alegría en la obra. Y para eso el cachua calza perfectamente. El limeño Julio Bodán y Paz, que se llamaba a sí mismo Julio de la Paz, fue el autor del guión
de la zarzuela del Cóndor Pasa. Él era unos años menor que Daniel Alomía Robles. José Carlos Mariátegui lo reconoce como un representante del incaísmo, porque Mariátegui había quedado mucho más impresionado con la parte argumental del Cóndor Pasa que con su contenido musical. Julio Baudouin, el autor del texto de la zarzuela El Cóndor Pasa, se llevó los aplausos y reconocimientos al momento de estrenarse la obra. Era un periodista y dramaturgo que había sido colaborador de diversos diarios y revistas como El Comercio, La Prensa, La Nación y Variedades de Lima. Baudouin ejerció también con éxito el periodismo en Buenos Aires. Julio Baudouin y Paz era hijo de un francés y una limeña. Su seudónimo fue Julio de la Paz. Julio Baudouin y Paz murió en abril de 1925 en Buenos Aires. Él había sido periodista, diplomático y autor teatral, especialmente dentro del género del costumbrismo. A los 2 días de su muerte, El Comercio publicó un artículo en el que decía algo así como: mañana cualquier curioso que quiera saber sobre el teatro actual tendrá que citar El Cóndor Pasa. A pesar de ser un éxito de taquilla, El Cóndor Pasa dejó de escenificarse por asuntos aparentemente políticos. Un golpe de Estado acabó abruptamente con el gobierno de Guillermo Billinghurst en febrero de 1914. El Cóndor Pasa se estrena en diciembre de 1913, tiene gran éxito, ¿no?, hasta la caída de Billinghurst justamente, porque el 4 de febrero de 1914 el Teatro Masi cambia enteramente su programación. Sale El Cóndor Pasa del Teatro Masi y nunca más vuelve ahí. La compañía que ponía en escena el Cóndor Pasa se disuelve. Después se puso El Cóndor Pasa en escena por otra compañía en el Teatro Municipal, inclusive llegó hasta julio de 1914, pero ya sin ese éxito que tenía. Daniel Alomía pertenecía al movimiento proindígena que fundó Pedro Zulén, donde estaba Dora Mayer, Joaquín Capello y muchos otros intelectuales. Entonces, al dar el golpe a Óscar R. Benavides, parece que empezó una persecución contra los que tenían ideas contrarias a las del régimen, contestatarias, que buscaban la igualdad de condiciones de los indígenas. En esas circunstancias, en julio de 1914, Daniel Alomía viajó al sur del Perú. Visitó Arequipa, Cusco, Puno y llegó hasta Bolivia. En 1917 regresó a Lima por breve tiempo y volvió a viajar, pero esta vez a Trujillo, donde dictó conferencias literarias y musicales en compañía de su esposa Sebastiana Godoy y el poeta Enrique Bustamante. Finalmente, pasó con su familia cortas temporadas en Ecuador y Cuba. En 1919 arribaron a Nueva York. En Estados Unidos, Daniel Alomía vivió cerca de 15 años, sorteando dificultades económicas, pero sin dejar de lado nunca su actividad musical. Él se dedicó a dar conferencias de música, grabó muchos discos, pero lo que no estamos muy seguros es que si de eso podía vivir, ¿no? Claro que ya tenía sus hijos que trabajaban, ¿no? Uno era dibujante y trabajaba en un periódico, así, y según confesiones de su hijo Armando, inclusive toda la familia tenía un negocio familiar, así, en un momento de hacer flores artificiales de papel. Daniel volvió el año 33 al Perú, pero antes de regresar, vendió el 100% de su obra El Cóndor Pasa a la Edward B. Mark Music, que es una casa editora norteamericana. Por eso es que El Cóndor Pasa no estaba registrado en el Perú.
no estaba registrada en ningún sitio porque fue vendida y fue registrada en Estados Unidos. Daniel Alomía Robles volvió al Perú en 1933. Cuando murió su esposa, Sebastiana Godoy, Alomía Robles se casó con Carmela Godoy, hermana de su difunta esposa. Sus dos últimos hijos los tuvo con la hermana de su primera mujer, ¿no? De Chana. Los tuvo con Marcela, la hermana de Chana, que son Mario Robles y Armando. El único que sobrevive es Mario, que tiene 87 años y vive en Orlando, Florida en estos momentos. Uno de los últimos hijos de Daniel Alomía Robles fue Armando Robles Godoy, que nació en febrero de 1923 en Nueva York. A los 10 años vino a vivir al Perú y mucho tiempo después estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Fue periodista y escritor, pero al final Robles Godoy se dedicó al cine. Él fue director de películas como En la selva no hay estrellas, La muralla verde y Espejismo, esta última ganadora del 8º Festival Internacional de Chicago en el año 1972. Armando Robles Godoy estuvo siempre muy interesado en la obra de su padre. Él sostenía que toda ella, en su totalidad, debía ser considerada patrimonio cultural de la nación por su altísima calidad y no solamente el Cóndor Pasa. Robles Godoy falleció en el año 2010 y su nombre es una página importante de nuestro cine. De hecho, este lugar en el que me encuentro en este momento es la Sala de Cine del Ministerio de Cultura y lleva el nombre de Armando Robles Godoy. De vuelta a su patria, Alomía Robles volvió a insertarse en el ambiente cultural peruano. Sí, hubo homenajes, pero como siempre, poco a poco se fueron olvidando de él, de su gran obra, ¿no? Y su última esposa luchó duro para que se publique su obra, pero recién en el año 1990 se pudo lograr que se publicara por medio del Concitec y con el esfuerzo que hizo su hijo Armando Robles, quien tenía todas las partituras, todos los manuscritos y las recopilaciones que tenía en sus manos y que las donó a la Universidad Católica. Alomía Robles recibió un nombramiento para un cargo público como jefe de la sección de Bellas Artes del Ministerio de Educación. Además, sus composiciones fueron estrenadas con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida en ese entonces por el maestro vienés Theo Buchwald. La muerte alcanzaría al destacado compositor en Chosica, en los primeros años de la década de 1940. El 17 de julio de 1942, a los 71 años de edad y víctima de una septicemia, murió Daniel Alomía Robles en el hospital italiano Vittorio Emanuele II, que quedaba aquí, en la avenida Bancay, donde estoy en ese momento, ocupaba toda esta manzana, entre la calle Montevideo y la avenida Grau. Fue enterrado en el presbítero Maestro, pero en el año 1992 sus restos fueron trasladados a Huánuco, donde descansan hasta el día de hoy en un mausoleo ubicado en el jardín de la Escuela de Música que lleva su nombre.
Si bien el maestro Lomía Robles había fallecido, años después una de sus composiciones musicales volvería a sonar, pero esta vez con mayor fuerza y a nivel internacional. Me refiero, claro, al Cóndor Pasa. ¿Cómo llegó el Cóndor Pasa a tener resonancia mundial? Nunca había perdido vigencia, tanto acá en Perú, los artistas folclóricos seguían cantándolo, no grabándolo, pero sí cantándolo. Llegó a Argentina con Ima Sumac, ¿no? Parece que el quenista del conjunto que tocaba con Ima Sumac se quedó a vivir ahí y los argentinos ahí aprendieron y conocieron el Cóndor Pasa, que por ese lado llegó a Europa. En 1958 se hizo ya una grabación del Cóndor Pasa en París, pero no por Simon & Garfunkel, nada, sino por un conjunto llamado Achalay. En 1962 se graba por un conjunto Los Incas, que que le agregan 2 notas a la melodía de Alomía Robles. Le agregan 2 notas y lo desaparecen a él como compositor, ¿no? Los Incas eran un conjunto musical europeo que tocaba música andina. Estaba dirigido por el argentino Jorge Milchberg. Los músicos de los Incas pensaban que el Cóndor Pasa era una música originaria del mundo andino sudamericano, ignorando la autoría de Alomía Robles. Era un conjunto, una fusión, digamos, de británicos, franceses, argentinos, que hacían música andina, uno de los primeros conjuntos, digamos, europeos, así que llevaron la música latinoamericana a por Europa. Fama mundial. Paul Simon, norteamericano, los escucha en Londres, les pregunta esta melodía de dónde es, y ellos responden, 2 integrantes del conjunto de los Incas, y ellos responden, es una melodía sudamericana del siglo XVIII. Paul Simon lo graba sin pagar derecho de autor y lo registra como suyo, ¿no? Y en realidad lo que registra también En las investigaciones realizadas, se encontró que ya en el Perú existía una versión del Cóndor Pasa grabada en la segunda década del siglo Tenía derecho de autor, la debo a Music porque ya era 1970, pero parece que en ese momento desconocía que el Cóndor Pasa había sido grabado inclusive en Lima en 2 oportunidades, en 1917 por la Orquesta del Zoológico y por la banda del Batallón de Gendarmes número 1. Habían
del Cóndor Pasa y de la autoría del maestro huanuqueño Daniel Alomía Robles. Para el éxito mundial del Cóndor Pasa fue importante la coyuntura social y política. En las décadas de 1960 y 1970, gran parte de las juventudes europeas y norteamericanas miraron con interés la música ancestral de las culturas no occidentales. Eran tiempos además de rebeldía, de búsqueda de libertades, y la melodía del Cóndor Pasa sintonizaba muy bien con esos ideales. Hay que tener en cuenta cómo era el ambiente en esa época, ¿no? El contexto. En Francia había vivido el mayo del 68, ¿no? La revolución cubana ahí despertaba el romanticismo, así, ¿no? Era el Che Guevara, era el ídolo guerrillero de toda la juventud que tenía en los pechos, ¿no? Entonces, digamos así, Europa estaba abriendo sus ojos a otro tipo de música, abriéndose así, y en eso ha aparecido la música sudamericana, y el Cóndor Pasa pues fue alzó vuelo. Frente a la guerra en Corea y en Vietnam, jóvenes que se están enfrentando a sus propios gobiernos en aras de una ciudadanía y en aras de, bajo esta consigna, no a la guerra y sí a la paz. Era interesante ver cómo esta melodía, que tenía un origen también así contestatario, se nutrió o fue utilizada o coincidió con los requerimientos de otra década, de otra época. Este año 2013, con motivo del centenario del estreno de la zarzuela El Cóndor Pasa, se han realizado una serie de homenajes. Uno de ellos fue la elaboración de una versión de la zarzuela. Este gran esfuerzo del investigador Luis Salazar y el productor Mario Cerrón se plasmó en el reestreno de la zarzuela El Cóndor Pasa en el Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sirva este programa para recordar al autor de la inmortal melodía que nació de la zarzuela de temática social El Cóndor Pasa, estrenada en 1913. El nombre de Robles está definitivamente vinculado a la más importante labor realizada en el Perú sobre nuestro folclor musical, posiblemente el más rico de América. Es a partir de la época en que él inició su paciente recolección de cantos populares que, se puede decir, empezó a conocerse el verdadero significado y valor de nuestra música vernácula. César Arróspide de la Flor. Hace 100 años que se estrenó en un teatro de Barrios Altos la zarzuela El Cóndor Pasa, que dio origen a este popular tema cargado de peruanidad y que en el año 2004 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Desde el Gran Teatro Nacional que nos ha acogido para ser parte de este programa, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.